Quiero pues darle primeramente las gracias a Dios, en segundo lugar a la pastora por invitarme a poder compartir la palabra del Señor en este día. Le doy las gracias al que vive y reina por los siglos, porque no es palabra de hombre la que vamos a hablar hoy, es palabra de Dios. Amén. Bueno, pues se me pidió hablar acerca de un tema que, mire, créalo, los pastores tenemos un dolor de cabeza con ese problema. Y es acerca de noviazgo o desposorio. ¿Qué habla la Biblia? ¿La Biblia habla de noviazgo o habla de desposorio? O desposamiento, como usted le pueda también llamar. Porque tenemos un problema grave en el sentido de que estamos viendo con más frecuencia en las iglesias, en todas las iglesias evangélicas, ni se diga en las que son de otras religiones, estamos viendo con más frecuencia que el pecado de fornicación está a la orden del día. El pecado de la fornicación se ha vuelto hasta, óigalo bien, normal en la iglesia. Cuando se supone que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, fuimos lavados con su sangre preciosa, sellados con su Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Esas cosas debieron haber quedado ya en el pasado. Pero continúan porque tristemente no le hemos quizás prestado atención como es debido a este problema, que es grave. Cada vez los pastores nos está tocando, inclusive muchas veces, casar hermanitos, hermanitas, ya en estado de embarazo. Es lamentable. Y tenemos que hacerlo porque yo pienso que la solución al problema de la fornicación es, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, es el matrimonio. El Deuteronomio dice que cuando se encontraba dos jóvenes, dos solteros, y mantenían relaciones sexuales, al ser descubierto su pecado, entonces les casaban. Es la solución al problema. No es la solución correrlos de la iglesia, la solución es casarlos. Esa es la solución. Pero no es una solución, diríamos, lo ideal, porque viene a ser una media solución. Porque en este tiempo también hay otro problema en las iglesias, y es que hay muchos divorcios. Y muchos divorcios precisamente porque los que se casaron no se conocían cuando se casaron. No estaban seguros, se casaron a veces precisamente porque hubo un embarazo de por medio. Y por esa razón, entonces ya cuando están en el matrimonio no se soportan el uno al otro. Y se van en busca de un pastor que les diga que se pueden divorciar. Y hay pastores que sí lo dicen. Sí, si le cae mal su esposa, divórciese, no hay problema. Entonces se van a buscar un pastor que les enseñe eso, en lugar de acudir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia? Si somos cristianos, ¿no será la Biblia la que debe de dirigir nuestros conceptos, nuestras ideas? ¿O debe de ser un psicólogo? ¿Debe de ser la sociedad? ¿Quién debe de dirigir nuestras vidas? ¿Será la Biblia? ¿Qué opina usted? Amén. Oigo pocos amén, hay otros que están como pensando todavía. Mire, la sociedad está corrupta. La sociedad hoy en día está en muchos países aprobando el matrimonio entre homosexuales. Y están creando leyes que van más allá del simple matrimonio entre homosexuales. Están creando leyes en donde se dice que las personas tienen la libertad de escoger su preferencia sexual. Es peligroso eso. Porque cuando dicen, bueno, cada quien puede escoger su preferencia sexual independientemente de lo que sea, dejan abierta la posibilidad no solo para que un hombre decida tener relaciones con otro hombre o una mujer con otra mujer, sino para que un adulto desee un niño. Y si un adulto dice, yo quiero tener relaciones con un niño, esa es mi preferencia, la ley me avala. ¿Ve qué peligroso es eso? Inclusive hay países en Europa donde ya están exigiendo que aprueben esas leyes a favor de tener relaciones sexuales con niños. En la India están casando las niñas de 8 añitos
con hombres de 40 años. Y para ellos es normal. Y hacen bodas legales. ¿Ve usted qué problema? Entonces vamos a acudir a una sociedad así de corrupta para preguntar qué es lo correcto, o vamos a acudir a la Biblia. Porque nos estamos olvidando de la Biblia. Estamos buscando predicadores que nos digan qué hacer y no buscando en la Biblia las respuestas. Las respuestas están en la Biblia, hermano. No están en los predicadores. Nosotros debemos de predicar de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que, bueno, yo pienso. Es de acuerdo a la Biblia, que dice la palabra del Señor. Quiero leer algunos conceptos que escribía para poder poner en contexto este tema. Las iglesias de estos últimos tiempos están viviendo una crisis respecto a los asuntos relacionados con la vida prematrimonial. Hoy en día existe una gran tiniebla que rodea el asunto y que no nos permite observar la peligrosidad de poseer conceptos equivocados. Pues los cristianos de estos tiempos en relación al noviazgo gozan de los mismos derechos oficialmente aceptados por una sociedad inconversa y amoral que se rige por la voluntad de Satanás. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cristianos estamos siguiendo el patrón del mundo. Estamos siguiendo las reglas del mundo. Si en el mundo se acepta, debe de aceptarse en la iglesia. Así se está viviendo, tristemente. Cuando debería de ser al revés, que nosotros le enseñemos al mundo qué es lo correcto. Estamos dejando que el mundo nos diga. Y hoy en día se están parando muchos a decir, bueno, es que démosle libertad a los jóvenes, no molestemos a los jóvenes, por favor, déjenlos, que de 14 años tengan novia. Déjenlos, si en el mundo de 12 los dejan tener novia, pues, que en la iglesia los dejemos de 14. No molesten a los jóvenes. ¿Usted cree que eso es molestar a un joven? Que todavía es más niño que joven. Mire, pensemos en esas cosas, hermanos. Dice Efesios capítulo 2, si lo busca por favor conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos muertos en qué? Cuando somos inconversos, así es nuestra condición, muerte espiritual, en delitos y pecados, porque somos transgresores de la voluntad de Dios. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Oiga bien, siguiendo la corriente del mundo. Cuando éramos mundanos íbamos siguiendo la corriente del mundo, haciendo todo lo del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese? Satanás. O sea que la corriente de este mundo, quien la dirige, quien dice hacia dónde debe de ir, es Satanás. El mundo hace todo lo que Satanás quiere. Si en el mundo están aceptando los matrimonios entre homosexuales y que adopten niños, entonces es porque el diablo así lo quiere. Están siguiendo los deseos del diablo. Hay países donde a los pastores se les quita la licencia pastoral si se rehúsan a casar a homosexuales. ¿Sabía usted? Holanda, por ejemplo, es uno de ellos. Si esta iglesia estuviera en Holanda y entraran un par de homosexuales y le exigieran a la pastora Mary que les dé permiso, no permiso, que los case, le exigieran, queremos casarnos aquí, cásenos, y ella se rehúsa por ser homosexuales, van y le denuncian y las autoridades le quitan la licencia pastoral y ya no puede pastorear más. Así está sucediendo en otros países. Predicar inclusive en contra de los homosexuales. Bueno, nosotros sabemos que hace no muchos meses atrás un pastor aquí en Tegucigalpa tuvo unos problemas legales precisamente por decir que, bueno, por hablar en contra de los homosexuales, pues, por referirse a que no debíamos de elegir un homosexual o no debíamos de votar por un homosexual. Y lo denunciaron. Y estuvo a punto de ir preso por eso. Porque ahora la libertad de expresión no existe. Existe para ellos, pero no para nosotros. Dice luego el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mire cómo vivíamos. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad
de la carne y de los pensamientos. Cuando la gente sin conversa hace lo que la carne quiere. Si quiere ir a bailar, ¿qué hace? Se va a bailar. Si quiere tomarse una cerveza, se la toma. Si quiere enamorar a otra mujer, la enamora. Y hace lo que quiera. No se pone a pensar, ¿será correcto o no será correcto? ¿Ha visto usted un hombre en el mundo que se pregunte si es correcto o no enamorar a una mujer que no sea la suya? No se lo pregunta, lo hace. La enamora. No se pregunta si es correcto o no. Hacen lo que les viene en gana. Hacen lo que se les viene a la mente, como leemos acá. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no somos nosotros del mundo ahora. Ya salimos de eso. Si ya salimos del mundo, hermano, entonces ya no sigamos haciendo las cosas del mundo. Debemos de basar nuestras costumbres y nuestros conceptos de lo que es correcto o incorrecto a lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia. Tristemente ya no, la Biblia ya no la hacemos. Ya no le hacemos caso a la Biblia, la hacemos a un lado. Y usted va a escuchar cada vez sermones menos bíblicos y más psicológicos. Es que la psicología enseña y se ponen conceptos de psicología. Mire, el psicólogo fulano de tal dijo esto y esto. Dijo que a los niños no hay que castigarlos porque entonces usted los va a traumar. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, la vara de la corrección alejará al muchacho de la necedad. Pero el psicólogo dijo que no. ¿Y a quién le hace caso la gente? Al psicólogo. Al psicólogo. Muchos de ellos se terminan suicidando, psicólogos. No es que era psicólogo. Por los psicólogos es que hoy en día los gobiernos están aceptando a los homosexuales como el tercer género. Hay países donde la partida de nacimiento ya no solo tiene las casillas masculino o femenino para ponerle ahí, ¿verdad?, el cheque, si es masculino o femenino. No, ahora dice homosexual o indefinido, o sea, no se sabe, o sea, hay un montón de... Ya no se entiende qué es, pues. Es tremendo. Así está este mundo. Cuando usted acepta a Cristo, olvídese del mundo. Usted es cristiano ahora. Usted debe de hablar como cristiano, pensar como cristiano, actuar como cristiano. Busque Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice la palabra del Señor: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Oiga bien, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero si no lee la Biblia, ¿cómo va a hablar conforme a las palabras de Dios? Tiene que leer la Biblia. La Biblia no solo se tiene de adorno, la Biblia se tiene que leer. Y más que leerla, voy a corregir, estudiarla. Hay que estudiarla. ¿A cuánta gente le gustan los conciertos cristianos? Se llenan. Se llena. Donde hay un concierto cristiano se llena a reventar. Conciertos. Nosotros, vivo a la par, y ahí también está la iglesia, a la par de una escuela, donde a cada rato hacen conciertos cristianos. Iglesias de la zona. Se llena. Y digo yo, hacen conciertos para escuchar los mismos coritos que cantan en la iglesia, pero hacen conciertos. Pero si se les convoca, vamos a dar unas charlas bíblicas, unos seminarios bíblicos, nadie llega. Unos 4 hermanos llegan. Cuando se dice vamos a dar clases de discipulado en la iglesia, ¿cuántos llegan? No llegan. Pero a los conciertos sí van. Porque andamos detrás de la carne, satisfacer la carne y no buscar las cosas espirituales. Solo satisfacer la carne. Hablemos, como dice acá, conforme a las palabras de Dios. No hablemos conforme a nuestras palabras. El yo pienso, el yo creo, el yo opino, el a mí me parece, eso sale sobrando. Porque si se tratara de hacer lo que yo pienso o lo que usted piensa, entonces cada quien forme su propia iglesia y su propia religión. Se trata de hacer lo que Dios dice, lo que Dios quiere. ¿Cuántas verdades hay? Una sola. ¿Cuál es esa verdad? La Biblia. Jesucristo dijo, soy el camino, la verdad. No dijo una verdad.
como dando a entender que hubieran más verdades. Dijo, soy la verdad. Hay una sola verdad. Y esa verdad es la de la Biblia. Amén. Vamos a leer un poquito acerca de lo que es el desposamiento, para entender más o menos ahí lo que significaba para los hebreos el desposamiento, y que nos puede dar una idea de lo que debería de ser hoy en día un noviazgo bíblico. Estar desposado es como estar casado. Según la Biblia, era como estar casado. No era literalmente el matrimonio, ya como lo conocemos hoy en día, pero era como estar casado. Era como estar casado. La única diferencia era que ahí no habían relaciones sexuales, pero era como estar casado. El varón y la mujer se veían como que si fuesen marido y mujer. Era un estado civil también, considerado un estado civil. Además de el estado civil de soltero y el estado civil de casado, estaba el estado civil de desposado. Desde el día en que el joven, el varón, se comprometía, él le entregaba una dote a la muchacha como pago, ¿verdad?, por tomarla a ella como esposa, porque así el padre, bueno, quedaba sin hija, pues había que dar como una especie de pago, ¿verdad?, era la dote. Quedaba establecido que ambos eran marido y mujer, y ahí nomás formalizaban el desposorio o el desposamiento sin que hubiese una relación sexual. Usted tal vez lo escuche raro, bueno, me compran, no es que le compran, pero había que darle algo al padre por entregar la hija, pues, ¿ya? Además, eso daba a entender cuánto el varón anhelaba casarse con esta muchacha. Hoy en día son de gratis, ¿va? Si usted lo mira desde ese punto de vista, ¿va? De gratis. O sea, era más decente esto, pues, porque el muchacho traía una dote, o sea, no era que traía 10 lempiras, traía algo valioso y lo entregaba al padre, le entregaba también a la muchacha, y de esa manera, pues, ella ya quedaba comprometida con él. Vamos a ver esa práctica en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 24 vamos a ver un caso muy clásico de eso. Ahí vamos a estar leyendo algunos versículos. Capítulo 24 del Génesis, verso 47. Dice: entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Nacor, el hijo que le dio Milca. Le puse pues un pendiente en la nariz y brazaletes en los brazos. Luego me incliné, adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por un camino recto para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si estáis dispuestos a hacer misericordia y ser leales con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo también, y así sabré qué debo hacer. Entonces Labán y Betuel respondieron diciendo, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó estas palabras, se inclinó a tierra ante Jehová. Después sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y lo dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron él y los hombres que venían con él, y pasaron allí la noche. Por la mañana, al levantarse, el criado dijo, envíame a mi señor. Y ahí se relata luego qué pasó. Pero vemos aquí, este hombre es enviado a buscarle esposa a Isaac, y dirigido por Dios la encuentra a la muchacha que Dios había escogido, pero vemos que él entrega algo, ¿sí o no? Cuando se llega, primero le había dado algo a ella, luego cuando habla con el padre le da algo a él, ¿verdad? Le da también a la muchacha y le da al hermano de ella, la madre también, o sea, le dio a la familia, dio algo. Porque esa era la costumbre. Esa era la costumbre. Y usted conoce la historia, muy bonita. Luego ella llega, ¿verdad? Conoce a Isaac y celebran la boda, como se acostumbraba a hacer en el Medio Oriente. Se da una dote. Así se acostumbra. Yo sé que a nosotros se nos suena raro porque nosotros no lo hacemos.
lo hacemos de otra manera, pero así se hacía en el tiempo bíblico. En el capítulo 29 vamos a ver otro relato, 29:16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? O sea que este hombre, mire, sin ganar salario, trabajó 7 años sin devengar salario, porque el salario era el pago que él hacía por la muchacha que él amaba, la que quería como esposa. ¿Entiende? El pago de la dote, ¿verdad? Y así fue, trabajó 7 años. Usted conoce la historia, que le dan otra después y él se ve en un problema y dice: voy a tener que trabajar otros 7 años por la muchacha. Al final trabajó 14 años por ella, pero qué amor, ¿verdad? Mire qué bonito, cuánto amor demostró él por esa muchacha, 14 años. O sea, si se enamoró de ella cuando tenía 15, se casó con ella ya de 29, suponer, y si la conoció de 20, se casó con ella de 34. No dice ahí exactamente cuántos años tenía, pero imagínense qué tremendo lo que le pasó a él. Pero bueno, así era, se daba una dote. Esa era la costumbre que había en el Medio Oriente de dar una dote. Es preciso también distinguir aquí el desposorio de la boda. No es lo mismo el desposorio con la boda. La boda ya es la celebración, ya la fiesta, ¿verdad? El desposorio es un contrato moral a ser fiel. Miren, un compromiso para ser fiel. La boda era el día de la fiesta y de la unión ya física entre el muchacho y la muchacha. La costumbre hebrea en algunos casos era que los prometidos pasaran un año desposados. En algunos casos podía ser menos, podía ser más, pero casi siempre se daba un año en donde, ¿verdad? Estas personas estaban comprometidos como que si ya fueran marido y mujer, pero en todo ese año no se besaban, no se tomaban de las manos, no se abrazaban, ni se acariciaban, y todo lo que usted piense. Todo estaba reservado para el día donde se sellaba el matrimonio, que era la boda. Mire qué interesante. Así era. ¿Y el noviazgo cómo es hoy en día? En el noviazgo ahí va de todo, o sea, con derecho a todo. Sí, con derecho a todo. Si lo único que les falta, ¿verdad?, es irse a vivir juntos. Pero tienen derecho a todo. Porque en el mundo así funciona. En el mundo los novios practican cosas que están prohibidas por Dios que hagan, que solo son exclusivas para el matrimonio. Se besan, se acarician, se abrazan, ¿verdad? Y hacen cuantas cosas, después los llevan a cometer el pecado de la fornicación. Porque somos carne. Si usted está solo con una muchacha y están ahí, ¿verdad?, acariciándose, abrazándose, besándose, ¿verdad?, una cosa va a llevar a la otra. Por muy espiritual que sea, hermano, hablando en lengua, va a caer en pecado. No, en serio, mire, ¿no ha leído usted qué le pasó al rey David? Era el ungido de Jehová, no era cualquiera. Mire, la unción que tenía David, ni todos juntos la tenemos, ni licuándonos a todos tenemos la unción que tenía David. Fue el ungido de Jehová, óigalo bien, no solo para ser rey, para ser profeta y para ser uno de los grandes de la Biblia, tanto así que este hombre tuvo el privilegio que a Jesucristo le decían: Jesucristo ben David, o sea, Jesucristo hijo de David. Qué privilegio, mire. Qué hombre ungidísimo. Pocos hombres tan ungidos en la Biblia como David, poquísimos. Pero David, el rey, salía a la terraza a mirar, contemplar el paisaje. Sus oficiales vivían ahí, vecinos de él, y la esposa de uno de sus oficiales salía a la hora que él salía a la terraza. Qué casualidad. Salía a bañarse totalmente desnuda.
al patio. Y él desde ahí la miraba. Este hombre que se levantaba en las madrugadas a orar y a adorar al Señor. Este hombre que para él levantarse a las 2 de la mañana era algo de todos los días, levantarse a adorar, a buscar el rostro de Jesucristo. Buscaba el rostro de su Dios. Y este hombre, al ver a esa mujer, se vio tentado. Era carne. ¿Qué pasó? Terminó cayendo con ella, ¿sí o no? Y no solo cayó con ella, la embarazó. Y ahí se le vino una serie de problemas grandes a David, problemas grandes. Porque no terminó todo con haberle embarazado. Quiso engañar al marido de esta mujer, lo manda a traer, está en la guerra, está en el frente de batalla. Mándenlo a traer, dice, para que se llegue a su mujer y así le echamos el clavo de la barriga. Sí, eso lo planeó David. Mire que cuando se cae en pecado hasta los más ungidos hacen cosas raras después. Y resulta que este hombre dijo, ¿cómo es posible que yo voy a entrar a acostarme con mi mujer y mis soldados allá durmiendo en el suelo y aguantando frío? No, me quedo afuera. Y se quedó afuera, no entró. Como David vio que no le salió nada con el plan, entonces dijo David, mándenlo a la guerra, mándenlo al frente, y cuando esté en el frente, lo dejan solo para que muera. Y así fue. Prácticamente lo mandó matar. Dios le manda una exhortación dura con el profeta Natán, de tal manera que David cae postrado, arrepentido, pero ya era muy tarde, el pecado lo había hecho y las consecuencias del pecado ahí estaban. El hijo, fruto de ese pecado, murió. David hizo un ayuno de 1 semana, no le bastó. 1 semana, y aún así murió. Y le vinieron más consecuencias a su familia, consecuencias terribles, tanto así que uno de sus hijos violó a otra de sus hijas. La violó. Y en venganza otro de los hermanos lo mató al violador. ¿Ve qué tremendo? ¿Ve las maldiciones que se vienen por consecuencia del pecado? Porque hay madres que dicen, yo no sé por qué este hijo me salió tan rebelde. ¿Y cómo lo concibió? ¿Por qué me salió gay este hijo? ¿Y cómo lo concibió, pues? ¿En serio? No es que nació gay, pero heredó una maldición. La gente no cree que cuando los hijos se conciben en pecado hay consecuencias. Cuando está chiquito el niño, usted no lo ve, qué bonito el niño chiquito, ahí dele el pechito. Está bonito el niño. De 2 añitos usted los mira lindo. Cuando son adultos, usted lo mira ahí tatuado, con una pandilla, ahí donde se preguntan las mamás, ¿y qué hice yo de mal? ¿Qué no hizo más bien? ¿Entiende? Las consecuencias. ¿Usted cree que David quería un hijo asesino? ¿Usted cree que quería un hijo violador? No, y no se quedó ahí. Ese hijo asesino que mató a su hermano violador, después quiso matar al papá. Sí, quiso cometer regicidio, quiso matar al papá. Y se fue huyendo. Se fue a la guerra con el papá. Armó un ejército y se fue a la guerra con el papá. ¿Qué más hizo este hijo? Absalón. Cuando el papá se fue huyendo, antes de que lo matara, dijo él, tráiganme todas las mujeres de mi papá, me voy a acostar con ellas a la luz de todo el mundo. Y eso hizo. Se acostó con las mujeres del papá.